Mire, nosotros hemos estado de manera consecuente hablando del poder, del papel, de la obligación reguladora del Estado Dominicano. En ocasión a uno de mis posiciones, nosotros teníamos que interactuar con el Ministerio de Salud en el proceso de habilitación de las instalaciones médicas. Teníamos nosotros que actuar conjuntamente con ellos para la autorización de centros médicos en el momento de la apertura, que tuvieran equipos emisores de radiación ionizante y fuentes para hacer medicina nuclear. En ese camino conocimos cómo actuaba el Ministerio de Salud en el proceso de habilitación. Teníamos una mesa conjunta, a veces recibíamos diferentes reclamos y procesos de gente que decían que el proceso era oscuro, que era muy discrecional, e intentamos organizar un poco los requisitos, las categorías, por lo menos en los aspectos que nosotros teníamos la participación de habilitación. Y ahí conocimos que ciertamente tanto el reglamento de habilitación de establecimientos médicos como la misma Ley General de Salud establece procedimientos un poco atrasados, discrecionales y que necesitaban mejora. En estos días se nos ha acercado ciertamente una persona con un tema con el Centro Médico Monumental, y nosotros empezamos a ver los antecedentes. Vimos que había habido una denuncia en los medios de comunicación, que habían tenido algunos diferendos con el Ministerio de Salud después de una inspección que se le hiciera el 11 de marzo. Ellos habían estado habilitando, y me acuerdo perfectamente, por otros temas que en ese tiempo también se estaban habilitando, el 16 de febrero del 2020. Pues el 11 de septiembre fue expedida la licencia al Centro Médico Monumental, y a pocos días recibieron una denuncia el Ministerio de Salud, que fue hecha pública, por la muerte de una ciudadana norteamericana en el momento en que se le realizaba una intervención quirúrgica. Me parece que era una operación plástica. Y pues fueron visitados por el Ministerio de Salud, fueron advertidos, se le hizo una inspección que ellos reclamaron, y cerraron y le anunciaron el cierre del establecimiento. Revisando el procedimiento, más que ver el caso en sí del Centro Médico Monumental, aunque lo conozco y lo revisé porque fue en ocasión a esa solicitud que estuve mirando el procedimiento, yo quiero decir lo siguiente. Las razones para cerrar un centro médico después de una inspección están establecidas en el reglamento, en el artículo 148 y siguiente de la ley 4201, es la que habilita al Ministerio de Salud para hacer el cierre, y es a través del reglamento de habilitación de establecimientos de salud que se hacen las inspecciones. Ciertamente los inspectores actúan como funcionarios públicos cuando van a revisar la conformidad de los establecimientos médicos con los criterios de habilitación. Pero cuando ha habido un evento típico esperado y la muerte, la complicación de un paciente lo es, primero hay que desligar, actuar en virtud del reglamento de habilitación, al menos que usted pueda establecer una relación causal entre la ocurrencia del evento médico y las condiciones o los criterios que tienen que cumplirse para un establecimiento operar conforme a lo que dice la ley. Y no ha sido el caso, ni ha sido el caso de otros cierres que casi todo han terminado en la justicia para resultar
en contra del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que revisar su procedimiento y revisar su marco legal y tratar de controlar cómo funcionan y cómo actúan sus inspectores. Una cosa es la investigación de un evento de mala práctica médica, de que los médicos que estén dando los servicios no tengan ni las calidades o no actúen dentro de los protocolos de provisión de servicio, y otras son las condiciones de habilitación y de operación de un centro. Hasta dónde es responsable el dueño de un establecimiento por una mala práctica médica. Pudiera tener responsabilidad, pero hay que establecer la relación causa-efecto, que no ha sido el caso que nos ocupa. Inclusive nosotros solicitamos en el día de hoy, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, la vamos a formalizar por escrito, si había habido una investigación a los médicos actuantes en el caso de la denuncia específica de la muerte de la nacional norteamericana, porque resulta que lo que tenemos sabido es que no ha habido una investigación. Si hay una denuncia que se está conociendo en los tribunales directamente por los que resultan o se sienten agraviados por la muerte de esta señora, pueden ser sus sucesores, pero el Ministerio de Salud, como Ministerio de Salud, aparentemente no tiene una investigación contra los médicos actuantes. ¿Cuál pudiera haber sido la razón para el cierre? Entiendo yo, si el doctor involucrado no estuviera dentro de la plantilla de los médicos que tienen, del personal, porque es tan viejo este reglamento de habilitación que solamente habla de el personal que presta servicio a un establecimiento médico. Eso podría ser una violación administrativa, pero no un motivo de cierre. Los motivos de cierre taxativamente están establecidos en la ley para aquellos establecimientos que tengan condiciones mínimas generales, y hay dentro de las condiciones mínimas generales unas categorías para violaciones mayores y violaciones menores. Por ese cierre, que ya no está cerrado, el Ministerio de Salud obtemperó, en virtud de lo que establece su ley y establece la ley de procedimiento administrativo, y vio que la demanda que fue interpuesta contra el Ministerio de Salud en resarcimiento de daños y perjuicios por el cierre incumpliendo el procedimiento, ya ordenó la apertura, pero en relación a este procedimiento sancionador no ha dado respuesta. Estuvimos revisando la resolución de cierre, no tiene motivación, no invoca cuál fue la decisión del Consejo de Asesores, que es una obligación para acceder a cualquier tipo de sanción de parte del Ministerio de Salud. Esta Comisión Asesora de Apoyo a la Unidad de Habilitación y Acreditación es un órgano bastante plural. Está la Asociación Médica Dominicana, ANDECLIC, el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto de Seguros Sociales y 2 representantes de entidades promotoras de la salud que estén incorporadas. Solamente después de haberse consultado, conocido la inspección, se puede entonces tomar la decisión de clausura o de cierre definitivo. En este caso ni siquiera fue definitivo, fue provisional. El acto administrativo, que es la resolución de cierre, no hace alusión tampoco al evento de la muerte de la ciudadana. Es nosotros buscando las razones por las que pudo haber sido. El propietario dice que se recibió presión de los familiares y una carta de la embajada norteamericana. Nosotros no suscribimos eso de ninguna manera, porque en la revisión de los documentos no lo encontramos, pero aún fuera eso, y si fue eso, todavía mayor los errores del Ministerio de Salud. Actualmente el centro ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Salud, y en el mejor de los casos tendrá que dejar sin efecto la resolución. Ya aperturó el centro y buscar un arreglo
con el Centro Médico Monumental. El hecho no es ese. El hecho es que los organismos de regulación y de control y de inspección no pueden seguir metiendo al Estado dominicano en malas actuaciones que resulten en detrimento del patrimonio nacional. Porque cuando vienen esas sentencias, sencillamente tienen que ser pagadas. Los ciudadanos ni siquiera se enteran. Y si ustedes supieran la cantidad de demandas en daños y perjuicios que pagó el Estado dominicano a través de órganos reguladores por no cumplir su debido proceso, es monstruoso. Y eso ni siquiera es contabilizado ni es objeto de la Cámara de Cuentas ni de la Contraloría. Ni siquiera hay provisión de fondo para las demandas que están en curso. Ojalá que este tipo de acciones no se den. Abrimos ya en estos minutos finales, diciéndole al Ministerio de Salud que puede establecer y decir su posición, o al Centro Médico lo demás. Seguiremos mirando esto y otro caso que no tiene nada que ver con salud. Hemos cogido 5 casos y vamos a empezar a hacer ese tipo de investigaciones sobre casos específicos de mala actuación de organismos de inspectoría, que muchos de ellos lo que son el mecanismo de acoso y de extorsión, y cómo terminan después el Estado pagando y afectando intereses privados precisamente por la mala actuación de 1 o 2 funcionarios.